Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este tema de hoy. Damos la bienvenida a toda la gente que nos sintoniza luego en diferido, nuestros programas de radio en la ciudad. Estamos en especial 97.1 FM los días viernes, día domingo, viernes 10 de la noche, domingos 8 de la mañana. Y en Valencia estamos en Jesucristo te da vida eterna, 88.3 FM. Estamos hoy domingo a las 2 de la tarde y estamos el martes a las 2 de la tarde. Y estamos en nuestro canal en YouTube, subimos un podcast a nuestro canal en YouTube, grabamos, editamos y colocamos allí. Y lo puedes ubicar en la aplicación de YouTube, la dirección, el nombre de nuestro canal es LBN Valencia Oficial. Y puedes encontrar allí todos los temas que hemos desarrollado en esta iglesia. ¿Ok? Hacemos lo posible que ya el domingo en la noche o el lunes temprano esté allí. Así que para toda esa gente que nos escucha también en diferido, un fuerte aplauso, saludos desde Flor Amarillo. Una bendición llegar a sus vidas. Mire, este tema en lo personal, en la semana, en medio de todas las carreras de esta semana, pensando en él, me emocionaba mucho. Me emocionaba porque está fundamentado en una realidad que muchos de nosotros en algún momento hemos experimentado o estamos experimentando en este momento. Una realidad que tiene que ver con una necesidad y es la de un cambio de rumbo, ¿sí? Tiene que ver con un no puedo más con esto, necesito cambiar esto. Un cambio de rumbo y uno en algún momento de la vida llega a ese punto donde uno siente que las cosas tienen que cambiar porque no podemos seguir de esa manera. Necesitamos darle un viraje a nuestras vidas. Y yo he encontrado 3 escenarios en nuestras vidas que generan esa necesidad de un cambio de rumbo en nosotros. El primero es un ambiente de caos ocasionado por nuestras malas decisiones. Mira, te levantas un día, analizas tu vida y te das cuenta que un conjunto de malas decisiones en tu vida te han llevado a ese punto. A ese punto que tu vida no te satisface. A ese punto en que te sientes inconforme contigo mismo. A ese punto en que te miras al espejo y te analizas y dices, oye, mi vida tiene que cambiar. Mi vida no puede ser esto. Decisiones que tú has tomado o decisiones que otros tomaron y te afectaron a ti. O decisiones que tienen que ver con una mezcla de ambas cosas. Decisiones que tú tomaste y decisiones que otros tomaron, pero decisiones que al final de cuentas han afectado tu vida y han generado en ti una situación que te lleva a desear que tu vida cambie y que tu vida cambie de rumbo. El segundo escenario es reconocer un mal camino. Es un día te levantas y dices, oye, yo creo que por el camino en que voy no van a terminar bien las cosas. Creo que esta manera en que yo estoy manejando mis finanzas no van a tener un buen final. Creo que esta forma en que yo estoy manejando ciertos asuntos de mi vida en cuanto a valores no son un buen camino. Y se genera en ti algo que se llama redargüimiento, ¿sí? Algo que te lleva a ver que la manera en que estás manejando las cosas no es la forma correcta. Y no necesitas que venga alguien a decirte, mira, sabes que tuve un sueño y vi que tuviste un mal final. No, tú mismo lo sabes. Tú sabes que el camino que llevas no es bueno. Que las cosas que estás haciendo, que estás decidiendo,
no van a terminar bien. Y es justamente allí cuando tú anhelas y deseas un cambio de rumbo, cambiar las cosas. Y el tercer escenario es un escenario que he visto comúnmente en la vida de muchas personas y tal vez sea la razón por la que tú estés en esta casa hoy. Tal vez muchos de nosotros esperamos en nuestra vida este tercer escenario para reaccionar, es tocar fondo. ¿Sí? Tocar fondo. Vidas quebradas, arruinadas, destrozadas, afectadas tremendamente. Llegaste al fondo de todo. Y cuando tú escuchas las historias de por qué estamos aquí, créeme, siempre te lo he dicho y de pronto puede sonar a manera de chiste, pero es verdad. Nadie está aquí porque su vida era una maravilla. Nadie viene a este lugar y me dice, pastor, acá, deme el micrófono que yo voy a contar aquí mi testimonio. Yo era una maravilla de hombre, todo me salía bien, yo iba bien en mis negocios, mi matrimonio era espectacular, manejaba bien mis finanzas, próspero económicamente, no tenía problemas con nadie, mi corazón estaba en paz, todo estaba bien. Esta mañana me levanté, me miré al espejo y dije, lo único que me falta es evangélico, aquí estoy. Yo no he oído esa clase de historia. De verdad, créeme, yo no las he oído. Cuando la gente tiene la oportunidad de abrir su corazón y contar por qué está aquí, muchas veces el escenario es ese. Porque tocó fondo. Porque su vida se quebró. Porque una crisis te trajo aquí. Una crisis financiera, una crisis emocional, una crisis relacional, una crisis en tu salud, una crisis espiritual. Y esa crisis te llevó a tocar fondo. Y ahí en el fondo, ¿sabes qué se produjo en tu corazón y en el mío? La necesidad de cambiar eso. Decir, no puedo seguir aquí. Mi vida este no puede ser el final de mi vida. No puede ser este el último capítulo de esta serie. Tiene que haber una nueva temporada. ¿Verdad? Tiene que haber una nueva temporada y tú decides levantarte de ahí. Y decides cambiar de rumbo. Eso es. Es lo que normalmente he visto, ¿no? Por mi trabajo. Necesitas cambiar de rumbo. Sea lo que esté ocurriendo en tu vida. Sea que tu vida esté atravesando por alguno de estos tres escenarios, tú necesitas cambiar de rumbo. Es más, te voy a dar una buena noticia. Tu vida puede cambiar de rumbo. Y las cosas pueden cambiar de rumbo. Y esa necesidad de cambiar de rumbo genera una pregunta inmediata en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque yo puedo estar hablando ahora y esta pregunta va a empezar a sonar ahí en tu mente. Sí, eso suena muy interesante, suena muy chévere, pero dígame, ¿cómo hago para cambiar de rumbo? Porque yo quiero, me anoto, le compro eso, pastor. Pero ¿cómo hago para cambiar de rumbo? Mira, todo tiene un primer paso. Y todo comienza por algo. Y la experiencia nos ha enseñado que el primer paso para cambiar las cosas, para cambiar de rumbo, es reconocer dónde estamos y cómo terminamos ahí. ¿Aló? Va a ser imposible, créeme, que tu vida pueda tener un cambio de rumbo si primero no hay un reconocimiento de dónde estás y por qué llegaste a ese punto. ¿Qué cosas ocurrieron en tu vida y en la mía que generaron lo que tú y yo estamos viviendo y que está generando a su vez una inmensa necesidad de cambio? ¿Cómo hago para cambiar de rumbo? Así que yo quiero contarte hoy una historia que tal vez tú has leído mucho en la Biblia y este personaje tiene un libro que explica toda su historia. Has oído hablar de él, ¿verdad? Jonás. Y sé que has visto películas, has escuchado prédicas. Pero yo quiero canciones. A los niños le enseñaban canciones de Jonás en la escuela dominical. Y vino el pez y chupulum, se lo tragó. Sí. Pero mira, esta historia de Jonás para muchos, es una fábula. Hay quienes dicen, mira, pastor, yo de verdad
te puedo creer en Dios y todo lo que tú dices, pero eso de que a un hombre se lo tragó un pez, de verdad que no camino mucho con eso. Hay personas que creen que esta historia está ahí como un cuento en la Biblia. Yo quiero decirte algo. Yo respeto lo que tú pienses de la historia de Jonás, pero para mí es una historia cierta, muy cierta. Primera razón por la que considero que es una historia cierta, porque la historia de Jonás es un evento histórico y se plantea como un evento histórico, está relacionado con eventos históricos, más o menos unos 750 años antes de Cristo. La segunda razón es que cuando lees la historia se nombran ciudades que existieron, ¿sabes? Jope, Tarsis, Nínive, y hoy en día la ciencia, la investigación científica y arqueológica encontró restos de esas ciudades. De hecho, Nínive hoy es parte de Irak y está dentro del territorio de Irak. Y las excavaciones arqueológicas han encontrado en Nínive escritos que evidencian que Jonás estuvo en Nínive. Y eso es una prueba de que no es una fábula. Pero el tercer argumento que me lleva a mí a creer esto como cierto es que Jesús hizo referencia a Jonás. E hizo referencia a Jonás dentro de un pez. ¿Recuerdas el momento en que Jesús hablaba de su resurrección y dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez? Mira, si un tipo que dice que va a morir y a resucitar lo cumple, yo le creo cualquier cosa. Créeme que si Jesús hubiese dicho que fue Jonás el que se tragó el pez, yo lo creo. Porque tiene el argumento suficiente de credibilidad, la fuerza suficiente de credibilidad para yo aceptar que al referirse a Jonás, Jesús se estaba refiriendo a un personaje que existió. De no haber existido, Jesús no hace referencia a Jonás. Jesús pudo haber dicho como en la fábula de Jonás. No, dijo, Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Pero partamos de la idea que ninguno de los argumentos que yo te he dado te convencen. Y tú dices, no, pero yo sigo creyendo que es una fábula. Bueno, veámoslo ahora de esta manera. Tú has ido al cine a ver películas que te han destruido. Sales llorando, quebrantado, sales pero destruido, que ni siquiera al baño vas cuando sales del cine. ¿Te ha pasado o no? Por ejemplo, yo vi una película que se llamaba Corazón Valiente de Mel Gibson. Y producto de que él andaba en su lucha contra los ingleses, su hija más pequeña, su hija menor, perdió el habla. ¿Te acuerdas de esa escena? Y entonces él trataba que la niña hablara y la niña no hablaba, la niña había perdido el habla. Y un día van a una isla y pasan unos días con su familia alguien le había dicho que la niña había hablado. Y cuando la niña habló, lo que hizo fue un reclamo de su papá y que lo odiaba. Sí. Y ese día, cuando él se está despidiendo de ella, ella no habló. Y cuando él se va alejando, el personaje se va alejando, la niña sale corriendo y le dice, papá, te amo, no me dejes. Mire, yo empecé a llorar como un desgraciado. No, hombre, eso me destruyó el alma, esa escena. No se ría que usted también. Usted también. La película es conmovedora. Si usted no la ha visto, oye, usted como que la última película que vio en el cine fue Tiburón 2. ¿Verdad? Ahora, yo te hago una pregunta. Si esa película te conmueve, la pregunta es, ¿eso es verdad? No, esos son actores. Y esos actores, y usted sale del cine diciendo, no, definitivamente uno tiene que amar a los hijos, ¿vale? Uno tiene que pasar tiempo con su familia. ¿O no pensaste eso cuando viste El Rey León? ¿Sí?
Cuando Mufasa cayó en aquel precipicio y Simba viendo a su papá morir, ¿no lloró? Sí. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Ahora la pregunta es, ¿era verdad esa? No, pero usted aprendió algo. Bueno, tal vez tú creas que esta historia no sea verdad, que sea una fábula, pero hay mucho que aprender. Y quiero que lo veas de esa manera. Y yo de alguna forma quiero enseñarte algunas cosas interesantes de esta historia de Jonás. Yo no acostumbro a enumerar cosas, decir, punto número 1, punto número 2, porque póngase que yo como pastor diga, hoy te voy a hablar de 9 cosas que se pueden aprender de Jonás. Y por allá la 1, vamos por la número 4. Dios mío. Bueno, vamos a ver cuántas ideas claves interesantes vamos a sacar de la historia de Jonás que influyen mucho, que son muy relevantes en este tema de cambiar de rumbo, ¿no? Mira, la historia de Jonás nos revela un par de cosas, como telón de fondo. Primero, nos revela la causa de todos nuestros males. Qué interesante historia. Y es una pregunta que le revienta las neuronas a un montón de gente. ¿De dónde viene el mal que yo sufro? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué me pasó? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué el país está como está? Bueno, la historia de Jonás, te invito a que la leas, revela la causa de todos nuestros males. Y la causa de todos nuestros males es esta: nos alejamos de Dios y de su orientación. ¿Quieres saber cuál es la causa de tus males? Tú y yo nos alejamos de Dios y de su orientación. Tú y yo, así tú tengas 40 años en el evangelio, comas capítulos y escupas versículos, así tú seas de los evangélicos que se arrodilla y flota en el aire, tú y yo fuera de los rieles de Dios, de los principios de Dios, nuestras vidas son un desastre. Y nuestra vida se mete en problemas. Cada vez que tú y yo nos apartamos de la verdad de Dios, a manejar nuestra vida en nuestra forma, de acuerdo a nuestras ideas. Dios dice por aquí y tú te lanzas por allá, siempre ese va a ser el origen de todos tus males y de todos tus problemas. Y la historia de Jonás nos los enseña. Mira cómo comienza la historia. Capítulo 1, verso 1, ¿no? Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Notas lo que dice el versículo, ¿verdad? Es un Dios hablando a Jonás, dándole un mensaje a Jonás. Y no está diciendo que el mensaje se lo dio el pastor Carlos González, no. Dios, el Señor, vino a Jonás y le dio un mensaje. Y le dijo, Jonás, hijo de Amitai, así se llamaba el papá de Jonás, ¿no? Tengo un mensaje para ti y este es el mensaje. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Te explico. Nínive era la capital del reino asirio. Y los asirios en ese momento eran la nación más violenta del mundo. Los asirios eran sanguinarios, terribles. Los asirios perfeccionaron, si se puede llamar eso perfecto, el arte de despellejar a la gente aún estando vivos. Así que cuando los asirios entraban a una ciudad y la conquistaban, despellejaban a la gente como una tortura, elegían, qué sé yo, a los líderes o al rey de esa ciudad y lo despellejaban mientras aún estaban vivos. Los asirios practicaban algo terrible y era abrirle el vientre a las mujeres en una señal de afrenta. A las mujeres embarazadas le abrían el vientre y sacaban a los fetos y los lanzaban contra las paredes. Eso hacían los asirios. Y Dios está diciéndole a Jonás, estoy cansado de ellos. Así que levántate y ve contra ellos con un mensaje de juicio que tengo contra ellos,
Porque yo he visto lo perverso que son. Porque estoy cansado ya. Estoy al límite de tanta violencia. Yo necesito que tú te levantes y vayas. Ahora, Jonás era un profeta. Estamos claros, ¿verdad? La gente tiene la idea que los profetas lo que andaban era lanzándole juicio y maldiciones a la gente. Por eso es que hay gente que dice que ellos son profetas y lanzan profecías contra Venezuela que cuando yo las leo, Dios mío, no tenemos esperanza. Que viene un terremoto, que Dios va a acabar con los maracuchos, que no sé qué broma, una cosa tremenda. Sí, por eso dicen. Que se va a partir el lago de Maracaibo y no sé qué broma. Eso es no entender el mensaje profético. ¿Sabes por qué Dios estaba enviando a Jonás a Nínive? Con un mensaje de juicio, pero había una intención en Dios. Que ellos recapacitaran, que ellos se arrepintieran, que ellos, se apercibieran de su mala conducta. Esa era la intención de Dios. Pero entonces Dios llama a Jonás y le dice, anda y ve, da el mensaje de juicio que yo tengo contra Nínive. Y dice el verso 3, entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección que el Señor le había indicado. Así dice, ¿no? No. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria. Contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Entonces, este es un hombre huyendo de Dios. Yendo, caminando en la dirección contraria. Dios le dice a la derecha, él se va a la izquierda. Dios dice, no hagas esto, él lo hace. Dios dice, no estés saliendo de fiador por otro, él lo hace. Dios dice, no te endeudes, él lo hace. Dios dice, no te andes acostando, ¿vale? Con alguien con quien no te has casado, él lo hace. Dios dice, no entregues tu cuerpo a los vicios, ¿vale? Él lo hace. Dios dice, no adores ídolos, él lo hace. No creas en políticos, él lo hace. Ay, ponte. Y entonces después que su vida es un desastre, se pregunta, ay, ¿cómo llegué aquí? ¿Sí? ¿Verdad? Él se fue en una dirección contraria. Y esa es la historia. Mira, verso 3 dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo, se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Yo te resalté allí unas cosas en otro color. Mira, descendió, encontró, subió, pagó, se embarcó y escapó. Y yo veo aquí un plan preconcebido, planificado. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hay gente que cree que los problemas en su vida llegaron de manera fortuita. Ay, pastor, yo me levanté un lunes y mi vida era una ruina. No. Ay, yo no sé cómo me involucré yo con esa mujer. Eso fue así de sopetón, pastor. Cuando yo me di cuenta, me desperté en el hotel. ¿Qué hago yo aquí? Sí, mire, ese cuento. No. Hay todo un proceso. Hay todo un conjunto de decisiones. Esto tiene un nombre. Se llama premeditación y alevosía. El tipo planificó, tenía en mente todo, fríamente calculado. ¿Cómo era que iba a hacer las cosas? Fueron decisiones que se tomaron. ¿Sí? Y yo quiero graficártelo para que tú te des cuenta esta locura, ¿no? De Jonás. Más o menos este es el mapa. Jonás se encontraba aquí, por aquí está Israel. Dios le estaba diciendo a Jonás que tenía que ir a Nínive. Desde donde él estaba a Nínive. Te estoy hablando más o menos de unos 800 kilómetros al noreste de Israel. Él llega y toma un barco a Tarsis, a 4,000 kilómetros de donde él estaba. Y si notas bien, de Tarsis estaba en Europa, el continente más lejano.
Yo recuerdo un hermano que tenía problemitas ahí de retraso a la primera iglesia donde yo iba, que cuando uno decía el diablo, el Señor lo reprende y lo mande para Europa. Porque a él le parecía que Europa era lo más lejos que Dios podía mandar un demonio, ¿no? Llega Jonás, se enrumba a Tarsis. Es irse lo más lejos posible de Dios. Ahora, cuando tú ves esto, tú dices, es una locura. Y ahí encuentro la primera cosa de la historia de Jonás. Cuando nos alejamos de Dios, nos vamos a tierras muy lejanas y extrañas. ¿Por qué? Porque yo veo gente que se aleja de Dios y se va a lo más loco. Tiene un hogar estable, una esposa bonita, unos hogares bonitos, y él va y se junta a una mujer con 4 hijos, con 5, con una relación inestable y loca. Y tiene un hogar bonito, hijos bonitos, y todo bien. Él sale de ahí a vivir como un pordiosero. Vive en un país, está tranquilo, tiene una empresa, tiene carro, casa propia. Se va a otro país a lavar platos, a vender agua en los semáforos. Y mire, yo se lo digo, ¿verdad? Yo sé que este tema lo escuchan algunos amigos que han salido del país. Yo los respeto, yo los admiro. Pero es que a veces en la gente que se va, yo veo unas historias que no las entiendo. Unos amigos de la diáspora loca que tuvimos, vivían en la mejor zona de Valencia, en la mejor zona, en la zona más residencial. Él tenía vehículo, ella tenía un vehículo. Ella tenía un negocio y él también era dueño de su propio negocio. Decidieron irse. Y él se fue a los Estados Unidos y desde allá él comenzó a hablar a la familia, que vénganse, que vénganse, que vénganse. Un día hablo con él, le digo, brother, ¿pero qué pasa? Y eso, porque él me había dicho que él iba y volvía. Digo, no, decidí quedarme y ahora tengo que rescatar a mi familia. Algo así como que aquí nos estamos comiendo unos con otros, ¿no? Y vendieron la casa, vendieron los carros, vendieron los negocios. El día que ella está por irse, me dice, pastor, ¿qué piensa usted de lo que estamos haciendo? Le digo, si quieren mi mirada, de verdad me preocupa mucho. De hecho, la mamá de ella era una anciana a punto de partir, ¿ya? Con el Señor. Y yo le dije, mira, yo no quiero cambiar tu manera de pensar, son decisiones de ustedes como familia, pero quiero que sepas algo. El día que te despidas de tu mamá cuando te vayas, debes tener en mente que es la última vez que la vas a ver. Y que no vas a tener nunca más la oportunidad de verla con vida. Debes tener eso en mente. Y se fueron. Al tiempo le escribo para saber cómo estaban, pasamos un tiempo escribiéndonos, y un día él me dijo, no, pastor, este país es una bendición. Aquí todo se encuentra en la basura. Así que yo en estos días salí, encontré un sofá en la basura. Y aquí en este país las bendiciones llueven, ¿sí? Y la pregunta mía era, ¿tú vas a salir de tu país para vivir de la basura? Porque yo, créeme, tú conoces cuál es mi posición con respecto a muchas cosas que ocurren en Venezuela y tú sabes cuál es mi mirada y qué pienso yo de un montón de cosas, tú lo sabes. Yo no digo que este país sea una maravilla, aquí hay cosas tremendas. ¿Sí? Tener 5 horas sin luz, eso es tremendo, ¿no? Y llegar cansado a la casa y se fue la luz y otro montón de cosas más que suceden. Es complejo, ¿no? El asunto, el tema. Pero yo te voy a decir una cosa, con todo lo difícil y con todo lo complejo, jamás yo he tenido que amoblar mi casa aquí con la basura. Pero tú me vas a decir, pastor, pero otro sí. Sí, pero detente un momento. La crisis de otro no necesariamente es mi crisis. Es una crisis que yo reconozco. Sé que existe, pero no es la mía. ¿Aló? Entonces yo no puedo importar la crisis de otro a mí y decir, esta es mi crisis. No, porque en medio de todo esto, yo he visto la mano de Dios proveyendo para mi familia y he visto la mano de Dios ayudándonos acá. O yo estoy equivocado. Pero entonces vienen las decisiones locas a nuestra vida, a veces sin medir consecuencias, a veces sin evaluar lo que estamos haciendo. Y es la primera cosa que yo encuentro en la historia de Jonás. Y cuando nos alejamos de Dios, esa es la otra cosa que he encontrado, siempre tenemos buenos argumentos. Pastor, es que tenía que hacerlo. Yo era un hombre solitario.
Esa mujer que yo tenía como esposa es un diablo. El engendro de Satanás. Yo creí haberme casado con la princesa, me casé con la bruja, pastor. Buenos argumentos. ¿Sí? Pastor, es que tenía que hacer ese negocio. Sí, es deshonesto, yo sé, pero me estaba ahogando, pastor, necesitaba dinero. ¿Y sabe qué le tiran a uno? ¿Qué hubiese hecho usted en mi lugar? ¿Sí? Porque siempre tenemos buenos argumentos. ¿Cuál era el argumento de Jonás para no ir a Nínive? Son malos. Se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Se parece mucho a muchos que yo los escucho decir, sí, que Dios los perdone todo, pero menos a fulano y a mengano. ¿Sí? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Que Dios lo perdone, pero que lo haga sufrir un momentico. ¿Sí? Ese era el argumento de Jonás. Jonás no. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones los asirios habían entrado en Israel y habían hecho desastre. Y Jonás dijo, no, si yo voy, tú lo vas a perdonar. Así que, nanay conmigo. Siempre nosotros cuando nos alejamos de Dios, nosotros tenemos buenos argumentos. Pero mira, verso 4 dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. Ahí iba Jonás rumbo a Tarsis y Dios manda un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Así lo está contando la Biblia. Y eso me lleva a mí a otra tercera cosa. Cada vez que nos alejamos de Dios, terminamos en problemas. Listo, no necesitas que venga un profeta y te diga, ahora mismo escucha. No, está aquí. Velo ahí en la historia. Cada vez que tú y yo nos alejamos de los principios de Dios, nuestra vida termina en un desastre. Nuestra vida termina en problemas. Esta historia, mira lo que ocurrió cuando un ser humano, un hombre, decidió irse en la dirección contraria a lo que Dios había planteado. Tú puedes manejar la vida como a ti se te venga en ganas manejar tu vida. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti se te venga en ganas hacer con tu cuerpo. Tú puedes manejar tus finanzas como a ti se te ocurra manejar tus finanzas. Y alejarte de los principios, del consejo y la orientación de Dios. Pero te aseguro, vas a tener problemas. Así que cuando Dios te advierte algo, no lo hace porque Él quiere imponerte algo. Es que te quiere guardar de un problema. ¿O no? Quiere evitar ese problema en tu vida. Porque cada vez que eso ocurre, tú y yo terminamos en problemas. Verso 5 dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros, o sea, Jonás no estaba solo. Había gente en ese barco, dice, pedían ayuda a sus dioses, eran unos tipos politeístas y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Y aquí encuentro otra cuarta cosa. Cuando nos alejamos de Dios, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que también afectamos la vida de quienes viajan a nuestro lado. Llámese esposa, llámese hijos, compañeros de trabajo. Mucha gente que se va a ir conmigo por el precipicio, ¿sí? Mucha gente va a ser afectada, no solo yo, en esa idea loca que tengo de manejar la vida a mi manera. Y en medio de ese caos que está allí, el capitán va a buscar a Jonás y Jonás estaba, ¿sabe dónde estaba? Durmiendo en la bodega. Y viene el capitán y le dice, oye, vale, tú durmiendo y mira lo que está ocurriendo en este momento. Ora a Dios. Clama a tu Dios, vale, para ver si Dios hace algo por nosotros. Y cuando Jonás sube y lo ven, ellos toman, no sé, caracoles, qué cosa tomarían, y empiezan a echar suerte para ver quién estaba originando el problema. Era una cábala de los marineros. Creer que cuando ese tipo de cosas ocurrían es que alguien tenía un cable pelado por ahí con algún dios, alguna cosa. Y qué cosa extraña, cuando tiran la broma esa que usaron, cayó sobre Jonás. Y cayó sobre Jonás. Mira, inmediatamente dice, así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué
nos ha venido esta espantosa tormenta. ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Tú firmaste? No. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Ellos empezaron a hacerme preguntas a Jonás, ¿no? Mira la respuesta de Jonás. Mira la respuesta de Jonás. Yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, y quien hizo el mar y la tierra. Y esto llenó de espanto a los marineros, porque ya Jonás le había dicho a ellos que estaba huyendo del Señor. En otras palabras, ¿sabes qué fue lo que dijo Jonás? Yo ando huyendo del Dios que hizo el cielo y la tierra. Imagínate tú en un barco en medio del mar, azotado por una tempestad, y que venga un tipo y te diga, yo ando huyendo de Dios que creó el mar. Nos tragaron a todos. Sí, nos tragaron a todos, ¿no? Oye, vienen ellos y le dicen a Jonás, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo entonces para calmar la tempestad? Y mira esta respuesta. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma, porque yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Quieres repetir eso conmigo? Vamos, repítelo bonito. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. A mí me encanta esa respuesta de Jonás, porque es que no la escucho. Ella es la culpable. La suegra diabólica es la culpable. El gobierno es el culpable, ¿verdad? El esposo es el culpable. No, Jonás dijo, mira, si hay un culpable en este momento, si hay una persona responsable de todo lo que estoy viviendo, soy yo. Yo soy el culpable, yo soy el responsable y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Échenme al mar. ¿Qué te parece? Y eso me encanta, porque eso es el punto 5 que quiero enseñarte. Reconocer nuestra responsabilidad es el principio del cambio, porque la pregunta era ¿cómo cambio de rumbo? Reconocer mi responsabilidad es el principio del cambio. Ocurren un montón de cosas interesantes cuando yo asumo mi responsabilidad. Y él no solo asume su responsabilidad, también asume las consecuencias. La gente que estaba dijo, no vale, nosotros no vamos a hacer eso. ¿Cómo te vamos a tirar a ti al mar? Y empezaron a remar para ver si sacaban al mar y nada. Dijeron, bueno viejo, no tenemos otra opción. De hecho hacen una oración. Le dicen a Dios, perdónanos. Pero este tipo va para el agua, ¿verdad? Y agarran a Jonás y lo lanzan al mar. Mira lo que dice el relato. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Santo Jesucristo, ¿verdad? Que tú estés y lanzas a un tipo al agua, inmediatamente se detiene la tempestad. Y eso me lleva a mí a enseñarte el sexto principio. Cuando retornamos a la senda de Dios, todo empieza a cambiar para bien. Mira, yo te felicito por estar aquí. Porque el día que tú dijiste, yo no puedo más con esta vida, de verdad he manejado mal las cosas, zúmbeme al agua. ¿Sí? Ya, yo soy el único responsable de todo esto que estoy viviendo. Asumo mi responsabilidad. Necesito a Dios en mi vida. Créeme, ahí empiezan a cambiar las cosas. Y empieza una cosa interesante en nuestras vidas. Dios empieza a traer orden a nuestras vidas. Jesús dijo en una oportunidad, el que es sin mí, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo siempre he dicho que allí Jesús nos reveló algo interesante. Número uno, que una vida sin Él es una vida desparramada. Sí, la razón por la cual tu vida, mi vida, es un desastre,
muchas veces, es el resultado de alejar a Dios y a sus principios de nuestra vida. Pero cuando yo decido volver a Él, tengo la oportunidad de recoger lo que se ha desparramado. Y tengo la oportunidad de traer orden a mi matrimonio, a mis finanzas, a mi vida, a mis valores. Tengo la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Qué te parece? Y tener una mejor vida, con mejores oportunidades. Y agarraron a Jonás, lo lanzaron al agua y inmediatamente se calmó la tempestad. Pero voy rápido. Verso 16 dice: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron sacrificio y ¿qué más? Y le prometieron servirle. Y ahí encuentro otra cosa poderosa. Número 7, los cambios van a bendecir a otros. Así que si tus malas decisiones, tu rebeldía de alejarte de Dios te afectó a ti y a otros, cuando tú decides volver a tu Creador, eso va a bendecir tu vida y va a bendecir tu familia. Y va a bendecir a las personas que te rodean y va a bendecir a otros. Una hermosa promesa de la Biblia es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén y amén. Ese es el Dios que restaura. ¿Sabes? Y es una historia de cambio. ¿Cómo cambio de rumbo? Mira, reconozco, asumo. Y eso trae también consecuencias. ¿Sí? Todo empieza a cambiar para bien. Y cambios que empiezan a bendecir la vida de otras personas. Verso 17 dice: entre tanto, lanzan a Jonás al mar. Dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y esto es lo último que quiero decirte. Puedes huir de Dios. Haz lo que tú quieras para huir de Dios, pero nunca vas a lograr escapar de su amor por ti. Así que el Señor te va a buscar donde tú estés. Así estés en las profundidades de las aguas. Si Dios tiene que enviar un pez para que te trague, Dios lo va a hacer. Y yo creo que si tú estás aquí hoy, es justamente porque el amor de Dios te trajo. ¿Dónde te encontró el Señor? ¿En medio de qué tempestad? ¿A cuántos metros de profundidad? Pero un día Dios te encontró. Y Dios habilitó los medios para rescatarte y para encontrarte. Y dentro de ese pez ocurrieron unas cosas interesantísimas que te las voy a explicar el domingo próximo. No te lo pierdas por bañar al perro, ¿verdad? Pero dentro de ese pez ocurrió una metamorfosis en un hombre que había decidido huir de Dios. Pero dentro del pez hay una oración interesante de Jonás que quiero que la estudiemos el domingo próximo, ¿sí? Pero hoy, ¿cuál es el desafío que quiero que te lleves? ¿Cuál es la idea que tengo en mente que te lleves esta semana y que hoy mismo en la tarde comiences a trabajar en eso? Y es la siguiente: mira, examina tu vida. Tú y yo constantemente tenemos que examinar nuestras vidas, porque tú y yo constantemente nos desviamos, tendemos a cometer errores, fallas, a tomar decisiones. Por eso nuestra vida tiene que ser objeto de un continuo examen y análisis, siempre, todos los días. David decía: examíname, oh Dios. Analiza si en mi corazón hay camino de perversidad. Eso decía David. David decía: purifícame con hisopo. Era una ceremonia que se hacía en la liturgia de Israel, de purificar con una planta, que era como unos ramazos, sería, ¿verdad? Y David decía: oye, purifícame con hisopo y seré limpio. Y lávame más y más de mi maldad y seré más blanco que la nieve. Examínate, levántate todos los días y examínate. Hazte preguntas acerca de tu vida, de cómo estás manejando las cosas. Y si observas en ese análisis que estás huyendo de Dios, que te estás apartando de un principio, de una verdad, de una orientación de Dios, en algún área de tu vida, eso está ocurriendo,
toma una decisión. ¿Sabes cuál es la decisión? Decide cambiar de rumbo. Amén. Decide cambiar de rumbo y decir, oye, mira, esto no me llena, esto no es lo que yo quiero para mí, esto no me satisface, esto no es el lugar donde yo quiero estar, yo necesito cambiar de rumbo. Amén. Y todo cambia. Y todo cambia para bien. Allí donde estás, no sé si quieres estar en pie un momentico. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.